Canadiense de Administración Pública se encuentra la mejor opción en estudios de posgrado y cursos para elevar la profesionalización en el servicio público y sector privado. Acércate a nosotros, contáctanos 6623-126275 y en Facebook como ISAP Sonora. La leucemia es el cáncer más común en niños, niñas y adolescentes. En este mes de concientización del cáncer infantil, es importante tomar en cuenta los siguientes síntomas: fiebre, pérdida de peso y o apetito, palidez, fatiga, sangrados o moretones continuos e inexplicables. Al percatarte de que tu hijo o hija tiene alguno de ellos, acude al médico de inmediato y no lo automediques. La detección oportuna puede salvar vidas. Secretaría de Salud. Sonora, tierra para Diezmillo, el de Central de Carnes de Hermosillo. Además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos 4 ubicaciones cerca de ti: Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque, interior del Mercado El Zaguaro, local 22, y en nuestra casa matriz en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. Hey, ¿qué tranza toda la familia que le gusta el rap? Te presentamos Barra Libre. Barra Libre, desde cabina llegamos con las dosis de la cultura, esta es la metamorfosis. Desde la sierra hasta los valles, el desierto a la ciudad, desde el estado te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono, sintoniza el programa, te lo anuncio con megáfono. Radio Sonora está en tus baffles, así que no le bajes, te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra radio. Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenas tardes, este es el corte informativo con Ernesto Gabriel. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, desconoce todavía si contará con seguridad cuando se retire de la vida pública a partir del próximo 1 de octubre. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que no teme por nada que le pudiera ocurrir en su finca de Palenque. El mandatario mexicano pidió a sus seguidores que no lo busquen cuando se vaya a descansar a Chiapas. Siga con la programación de Radio Sonora, más información en una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain, está usted sintonizando Radio Sonora. El número en cabina es 6622-220141 y WhatsApp 6628-472364. Hoy nuestro invitado es el psicólogo Brian Espinosa Córdoba. Él es psicólogo de la Clínica de Especialidades de Cruz Roja, Delegación Hermosillo. Y vamos a hablar de un tema que pensamos que es muy interesante. Si las emociones pueden generar un dolor en el corazón, ¿es real que nos duele el corazón, que sentimos que se nos parte cuando terminamos tal vez con una relación amorosa, tenemos la pérdida de un ser muy querido, estamos atravesando un duelo tal vez por un divorcio, perdimos un trabajo que queríamos mucho o no lo conseguimos cuando sentíamos que ya era segurito que firmábamos ese contrato? Y esas son cosas que realmente en la mayoría de las veces nos dejan devastados. Entonces de esto vamos a hablar con Brian, con nuestro psicólogo de cabecera, a quien le quiero dar la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Brian? Hola, Yolanda. Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. A mí me encanta estar acá. Entonces, sí, hoy vamos a estar trabajando, hablando un poco sobre esta parte emocional que corresponde a la relación a la salud cardiovascular. Y sí, anticipándote un poquito a la respuesta,
concreta, sí es muy posible que todo nuestro corazón esté siendo afectado por toda nuestra carga emocional. ¿Nos podemos enfermar del corazón por cuestiones emocionales? Claro, toda la carga, mira, todo nuestro cuerpo está funcionando a base de sistemas. Básicamente, sistema esto, infinidad de sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Que las emociones tienen una participación muy especial en toda la parte fisiológica de nuestro cuerpo, como parte reactiva también. Lo que hacen las emociones intensas básicamente es activar todos estos sistemas. De por sí ya están funcionando y funcionan en escalas dependiendo las dificultades que vayamos afrontando y demás, pero las emociones se encargan de activar algunos sistemas en específico que hacen que todas nuestras respuestas fisiológicas enfocadas, por ejemplo, a la relación cardiovascular, se active muchísimo más. Es decir, que vamos a poner al corazón a chambear el doble, básicamente. Entonces, sí es posible que las emociones intensas como la tristeza, la ira, causan dolor físico en el corazón. Cuando te llevas las manos al pecho y dices, es que se me está partiendo el corazón, ¿es real? ¿Sentimos ese dolor? Claro, sí es una situación, un poquito también metafórica, simbólica del corazón. El corazón como tal no siente las emociones, es decir, nuestras emociones no salen del corazón, son intensas porque se sienten en el corazón, ¿sí? Es decir, se sienten a un nivel fisiológico y es parte de la respuesta emocional ante situaciones. Por ejemplo, si a mí me gusta siempre poner un ejemplo que lo pongo en consulta y donde sea que me pregunten acerca de las emociones, imagina que tú vas caminando por una banqueta cerca de tu casa. Ya ves que en las casas es muy común que estén todas estas cercas pegados a la banqueta y tengan alguna mascota, algún perro, generalmente grande. ¿Qué es lo que pasa inmediato que tú cruzas por esa casa? El perro va a saltar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa inmediato que tú das unos pasos más adelante? ¿Qué es lo que tú sentirías? Que ya lo dejé atrás, que el perro se quedó en su casa y ya ya me asusté y ya me voy controlando porque ya pasó. Ok, esa parte del susto es la parte que se activó a nivel emocional y a nivel fisiológico. Es decir, ¿qué emoción podrías relacionar tú a ese evento? Pues así, un susto. Un susto que está relacionado a la parte del miedo directamente. Miedo, ajá. Y el miedo, ¿qué es lo que pasa? Va a activar básicamente nuestras respuestas de escape o de evitación o de huida. Entonces va a activar que nuestro corazón se acelere de forma inmediata, porque esto es lo que va a hacer que nosotros identifiquemos rápidamente, tienes que salir de aquí porque estás en peligro. Okay. Esto va a activar respuestas fisiológicas, gastrointestinales también, va a generar tensión muscular, va a generar toda una carga de hormonas, por ejemplo, cortisol, que son de las principales, que es una hormona de estrés, que básicamente adrenalina, ¿sí? Que va a hacer que nuestro cuerpo responda rápido, de forma inmediata, porque estoy en peligro. Eso es miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya me relajé, cuando ya voy caminando? Que nuestro corazón, al ser parte de un músculo, lo que hace es que toda esta adrenalina lo tensó, después se queda muy relajado y es ahí donde ya vamos sintiendo como el dolorcito, el piquetito, porque aparte nuestra respiración totalmente cambió, nos hiperventilamos. Exacto, sientes que te falta el aire, sientes Exacto. que se te va la vida, que se te está partiendo el corazón, literal, así lo sientes. Exacto, ¿y qué es lo que hacemos? Nos llevamos la mano al corazón, porque es donde llegamos a sentir y asociar todas estas respuestas, como toda la parte del zona del pecho y pues el corazón, porque se nos partió, básicamente. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué papel juega el estrés emocional en la aparición de dolores en el corazón? O sea, el estrés emocional, ya no estamos hablando como que un dolor de algo muy grande que nos pasó, sino también estar estresados emocionalmente, esperando tal vez una respuesta o viendo cómo vamos a solucionar un problema que en este momento no tenemos
la llave mágica, no sabemos, no encontramos la luz, entonces eso nos genera mucho miedo y mucho estrés. Claro, lo que pasa con esto, siguiendo con este ejemplo del perro, que si nosotros estamos sometidos a una dinámica de estrés, es como si ese perro todo el tiempo estuviera saliendo, como si todo el día estuviera cruzando por esa misma banqueta. ¿Por qué? Porque estamos frente al estímulo por mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que básicamente estamos respondiendo a la misma situación que nos genera toda esta tensión, toda esta emoción negativa, y nuestro cuerpo está activado todo el tiempo, está en alerta. Entonces es como si ese fragmento donde el perro saltó lo estuviera experimentando día con día en toda mi dinámica. Okay. Es estar expuesto básicamente a la misma situación constantemente, al mismo estímulo de forma constante. Más permanente, más. Exacto, y es algo que aquí ya entran algunas estrategias de afrontación, como la regulación emocional, la estrategia importantísima de cambiar situaciones, tomar decisiones, qué voy a cambiar, qué es lo que no está funcionando, qué necesito hacer al respecto. Está aquí donde sí podemos manejar, lo que no podemos manejar es la parte reactiva o la parte fisiológica de nuestro cuerpo. Podemos regularlo, sí, pero es una respuesta muy natural ante situaciones de conflicto o situaciones inesperadas, ante situaciones de pérdida que tiene que ver con las emociones intensas. Y cuando encontramos tal vez una solución momentánea a ese problema, a ese estrés emocional que tenemos cargando, que lo traemos en la espalda, cuando sientes que ya tienes la solución, aunque no la estás llevando a cabo, ya vislumbras la luz del túnel, como decimos, empieza como que todo a tranquilizarse, tu ritmo cardíaco, tu respiración, empiezas a relajarte. Exacto, y es muy probable que después de esta relajación o después de que el problema ya sucedió, ya pasó, ya lo afrontamos, comenzamos a regularnos, estas respuestas fisiológicas bajan, pero como todo nuestro cuerpo estuvo tensado por tantísima adrenalina también, comenzamos a sentirnos muy cansados o incluso muy desconectados de todo lo que pasa. Estamos sin energía, porque toda esa energía ya la usamos en ese momento. Y cuando pasamos por estas situaciones de una pérdida muy fuerte o de estos estreses emocional, del miedo al futuro, todo eso, quedas como más vulnerable, más susceptible a una enfermedad, a una gripe, etcétera. Y lo que te pega duro, ¿verdad? Claro. Cuando estamos en situaciones de estrés constante, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo explicarlo? Puede ser, así a simple palabra, como que nos desgasta. Ajá. ¿Sí? Como que todos los recursos que tenía nuestro cuerpo para afrontar cosas bajaron. Nuestras defensas estaban activadas y de pronto se fueron acabando, se acabaron los suministros, por así decirlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando algún agente patógeno entra en nuestro cuerpo? Se detona de una forma muchísimo más rápida. Entonces sí, es muy probable que mientras estemos sometidos a situaciones de estrés o emociones fuertes constantes, estemos muchísimo más vulnerables a adquirir algún tipo de gripe o cualquier otra cosa también. Infecciones gastrointestinales también es importantísimo, porque uno de esos sistemas tiene que ver con la parte gastrointestinal. Es lo que decíamos en la entrevista pasada, Brian, de que las emociones están totalmente ligadas a todo nuestro ser, a todo nuestro sentir. Por eso es muy importante que tomemos la visita al psicólogo, de buscar ayuda, así tan importante como decir voy a ir al ginecólogo, voy a ir al gastroenterólogo. O sea, nuestra salud mental también es muy importante. Claro, y es algo que vamos a estar afrontando día con día, tal como otro especialista, que no sabemos qué nos pasa, que no sabemos cómo aliviarnos, cómo curarnos, qué hacer al respecto. Es lo mismo acá, no sabemos qué hacer con todas estas emociones y cómo afrontar cosas. Bueno, pues le voy a dar el número en cabina, vamos a ir a un corte, el número en cabina 6622-220141, si quiere hablar por favor con nuestro psicólogo,
lo puede hacer. Gracias, vamos a corte. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Para escucharnos en todo momento, descarga la app de TuneIn en tu dispositivo móvil y escúchanos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. En Sonora se cuenta con el tratamiento específico contra la riqueza y es más efectivo si se toma en los primeros 3 días de haber iniciado los síntomas: fiebre, dolor de cabeza y malestar general, más el antecedente de exposición a garrapatas. El personal de salud en todas las unidades médicas públicas y privadas se ha capacitado en el diagnóstico y otorgamiento del tratamiento oportuno. Acude a tu médico ante la sospecha de riqueza y evita automedicarte. ¡Tú puedes ser un Super Sani! Sonora, tierra de oportunidades. Una invitación a todo el municipio de Cananea. No te pierdas Raíces, el orgullo de ser cananense. El jueves 3 de octubre a las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura, licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Allí nos vemos. Recuerda, es este jueves 3 de octubre. Es momento de escuchar la música que nace en Sonora. Banqueteando. Todos los sábados a la 1 de la tarde. Conoce a los artistas, sus historias y los diversos géneros que enaltecen al Estado. Aquí en Radio Sonora. Nuestra radio, nuestra música. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche, sintoniza las canciones que han cambiado el mundo en Queda la Música. Desde los himnos de la libertad hasta los cantos de justicia, exploraremos la música que ha dado voz a las luchas sociales y políticas de todos los tiempos. Conducido por Fico Romo, disfruta, reflexiona y escucha desde otra perspectiva las letras de las canciones en Radio Sonora. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain, está usted sintonizando Radio Sonora. Le voy a dar el número de teléfono para que pueda hacer su cita con nuestro psicólogo Brian Espinosa Córdoba, 662-214-5535. 662-214-5535 es el número de la Clínica de Especialidades de Cruz Roja, Delegación Hermosillo. Pues continuamos. Brian, ¿qué síntomas físicos pueden experimentar las personas que están pasando por un duelo intenso? Me refiero a que no puedes tú solo, no te puedes levantar, estás en gran depresión, sabes que las cosas están muy mal, estás mal emocionalmente. Ok. La parte inicial de esto tiene que ver con algunos pensamientos, que aquí entra la parte cognitiva, que ahorita espero poder llegar a ese tema. Pero muchos de los síntomas que una persona en un duelo pueda estar experimentando tiene que ver con fatiga de inicio, síntomas gastrointestinales que tienen que ver también muchas veces a una relación con ansiedad o algún tipo de cuadro afectivo como depresión. Otros síntomas muy comunes es el aislamiento. La persona se encuentra totalmente apática, no quiere hablar, no le interesa, sus relaciones sociales cambian bruscamente. La parte de hábitos y de autocuidado cambia. Es algo que simplemente se detiene hasta cierto punto. La persona puede llegar a ser funcional, pero en momentos donde no hay alguna actividad demandante, la persona simplemente se inactiva totalmente. Es decir, empieza a caer todo ese cansancio de la situación que pudimos afrontar, pero llegamos a casa y aquí es donde ya nos desconectamos, ya no podemos hacer nada, todo cuesta y se nos puede ir pasando, por ejemplo, días, semanas, meses, y estos síntomas tienen que ser observados por la persona.
Si otra persona lo puede mencionar, sí lo tomamos en cuenta, pero hasta que la persona no sea autoobservable, sería como algo difícil de cambiar porque ella no lo percibe como un problema y tiene que ver con un duelo. El grito de ayuda debe de salir de nosotros mismos, desde adentro. Nadie puede llevarnos como que a la fuerza. ¿Tú necesitas pedir ayuda? Claro, es necesario para la persona percibirse dentro de una situación que le está demandando más de lo que puede hacer. Es decir, una situación de conflicto, algo que ya le está costando resolver. Si no es así, se puede trabajar, sí, haciéndole ver que hay cosas que no están funcionando. Pero acá es donde muchas veces se presenta, pero es que yo trabajo, yo llevo a mis hijos a la escuela, yo hago esto. Sí, son actividades hasta cierto punto demandante, pero ¿qué es lo que pasa cuando no estás en esas actividades? Que es cuando se presenta toda esta serie de síntomas. Comienza a haber dificultad para respirar, empieza a haber como estos suspiros, como intento, como tal de abarcar todo el aire que necesitamos, oxigenar también. Entonces comenzamos a ver a la persona un poquito más tensa, esto en general. Esto varía de caso a caso, pero esto es de forma muy general. Es cuando te hundes, cuando no tienes algo que hacer, cuando te quedaste solo, es cuando dices, me estoy hundiendo. Claro, y aquí comienzan algunas emociones que tienen que ver con soledad, abandono, con esto era importante dependiendo del duelo, que a fin de cuentas es tratar de ajustarse a algo sin la persona o sin la situación por la cual se está experimentando el duelo. Entran algunos pensamientos catastróficos que tienen que ver qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer, yo no soy buena en esto, qué voy a hacer sin la persona, y todo esto comienza a nivel ya de pensamiento como una respuesta a generar un poco más de ansiedad todavía. Sí, dices cómo voy a vivir, qué voy a Claro. hacer. Bueno, pues si por ejemplo, ¿cómo podemos manejar el dolor emocional para evitar daños en el corazón? Okay. O sea, que no, literal, que no se nos parta o que no nos enfermemos de algo, ¿no? Claro, acá sí tiene que ver mucho con el cómo estoy regulando las emociones que ya percibí. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona en duelo ya tiene bien identificado qué es lo que está pasando, qué es algo que le está generando problema, qué es algo que genera conflicto, ya tiene bien identificadas esas emociones. Ok, ¿cómo le hago? Porque aquí es donde realmente comienza la pregunta de, ya sé que me pasa esto, pero ¿cómo le voy a hacer? Es decir, ¿cómo las voy a manejar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se puede hacer? Todas estas preguntas. Lo primero que se hace es identificar cómo se está manifestando cada una de estas emociones. Cómo se está manifestando el miedo, la tristeza, porque es algo que puede variar de persona a persona. Muchas de las estrategias que podemos tener en consulta tienen que ver con equilibrar también qué es lo que está experimentando, entender el duelo de inicio, es decir, ok, mira, pasó esto, es un cambio, sí, trabajar con toda esta parte, pero después viene la parte de activar a la persona a nivel conductual, es decir, exponer las situaciones que generen nuevas respuestas emocionales, estimularla básicamente. Por ejemplo, si se detuvieron actividades sociales, ok, si no estás lista para regresar a alguna actividad social, ¿qué te parece si haces alguna llamada con tu amiga, con tu amigo y platicas de lo que pasó en el día? Ok, eso es un acercamiento social. ¿Qué más? Puedes, como siguiente paso, invitar a ese amigo, esa amiga a tu casa. Ok, va, no es algo que me está exigiendo tanto, no es algo como que tenga que salir, pero estoy afrontando una situación. Me estoy exponiendo a sentir una emoción diferente que tiene que ver tal vez con gratitud, agradecimiento con la persona, te enteraste de algo que te quería contar la otra persona, y ya básicamente afrontaste otra situación que no es la propia. Y esto ya equilibró algunas emociones también. Debemos de tratar de quedarnos con lo positivo, ¿verdad? De la situación. Si fue por un trabajo que ya te despidieron, lo perdiste, te causa inseguridad, no sabes cómo vas a enfrentar, cómo mantener a tu familia, etcétera, pues muchas veces sufrimos más porque estamos aferrados. Y ya nos cerraron la puerta y sigues aferrado y sigues aferrado. Y en el momento en que ya
nosotros decimos, está bien, no está en mí, no lo puedo solucionar, no tengo el control, lo dejo. Es como mi aferramiento, por ejemplo, lo voy a decir al aire, con regresar a Cruz Roja. Okay. O sea, son 9 años, no pude, porque ya lo hablo en pasado, no pude regresar. Entonces, no voy a pasar mi vida pensando y aferrada a lo mismo, porque en el momento en que das la vuelta y ves otra puerta y ves otra ventana, empiezas a ver el sol, ahí también hay luz. Ok, claro, sí es importantísimo de inicio aceptar qué es lo que está pasando. Ok, yo intenté hacer esto, no funcionó. Ok, lo intenté otra vez. Va, como parte de estrategia personal lo voy a intentar. Ok, no funcionó. Ok, siento que entonces que ya no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con otra cosa que ya está imposibilitando que yo regrese a eso que quiero regresar. Es decir, simplemente tal vez el puesto está cubierto. Y ok, sí, ahí. Pues pueden ser muchas cosas, los años, que cuando tú estuviste en la escuela, lo que ahora se usa, que muchas veces para muchas personas puedes ya estar pasado, ya como desactualizado, okay. etcétera. Aunque uno esté siempre evolucionando, activándote, tomando cursos, etcétera. Pero ya el hecho de tener un número de años, también ese es un tema que tenemos que hablarlo, Brian. Claro. Cómo las personas somos estigmatizadas por tener una edad y cómo empiezas a ser desplazado. Claro. Y ya tu evolución, trayectoria, experiencia, no importa. Ya sea algo incluso que tenga que ver con ser o muy jóvenes o muy adultos, porque están como estos dos polos. Pero bien, regresando un poquito a eso, puede ser que la situación no esté funcionando no por mí, sino por lo que tengo que afrontar, ¿sí? Tal vez simplemente tengo que considerar factores como, mira, sí es cierto, están estos criterios que la verdad yo no cumplo, ok, tengo que ajustarme entonces a ver qué cosas sí puedo hacer y desde ahí partir. Ok, tal vez tengo que cumplir este criterio por otra parte y después ya, lo intento acá y listo, se pudo. Sí, porque a veces nos adelantamos a cosas. Sí, y tenemos también que ser muy conscientes de el tiempo, de la oportunidad. Tal vez ya te toca quedarte en casa y cocinar y ponerte a ver la tele y leer. Okay. O sea, los tiempos se cierran círculos. Claro, y sí hay momento para cada cosa que tengamos que hacer. Y tenemos que aceptarlo. Y eso también forma parte de un duelo, justamente como el cambiar de una situación así a otra, porque básicamente me estoy desprendiendo de algo que tanto quería. Así es. Y toda esta parte de... Y lo sufres, Brian. Claro. Lo sufres. A mí se sumó a mi depresión, o sea, ¿cómo? Si yo lo veía como una válvula de que todo iba a estar bien. Me pasa esto, que era algo que funcionaba. Justamente cuando se cortan muchas de esas situaciones gratificantes, parece que todo el mundo se viene encima. Sí. Porque aparte de que estoy afrontando algo, esto que me gustaba tanto, parece que ya no es. Sí, parece que ya no lo estoy disfrutando, parece que ya no funciona. Realmente toda la parte emocional sí replantea a la persona tener que experimentar nuevas situaciones, tener que dejar cosas, afrontar cosas nuevas, toda esta parte de estar expuestos constantemente a una misma emoción. Básicamente, la emoción siempre nos va a decir, a ver, ¿de qué se trata eso que estoy experimentando? Muchas veces es como que tienes que renacer totalmente. Estás en un duelo y se te suma otro duelo y se te suma otro duelo. Conozco una persona que está pasando por 4 duelos. O sea, perdió a 3 familiares muy queridos y adorados y luego se le suma un divorcio. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo estás de pie? ¿Cómo? O sea, yo estoy pasando por uno. ¿Cómo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo estás haciendo? Claro. Entonces, yo pienso que es cuando necesitamos ayuda psicológica porque no podemos con tantas emociones y en un momento dado nos vamos a derrumbar. Y es algo que sí pasa, depende también mucho de las estrategias que se tengan para regularlo, pero una emoción no se puede inhibir, no se puede quitar, es algo que tenemos que experimentar, es un mecanismo casi afrontación frente a situaciones.
es algo muy natural, es algo fisiológico, es una respuesta como tal que va a ocurrir. Cualquier situación puede hacerme sentir alguna emoción. Y esa emoción básicamente nos avisa oye, por ejemplo, sentimos miedo. Ok, el miedo siempre nos va a anticipar o que hay algo nuevo que tengo que afrontar, algo desconocido, hay algo que parece que tengo que huir, pero no sé por qué. Es decir, siempre que aparece el miedo a ver, hay algo aquí que está ocurriendo que parece que tienes que evitar, pero nosotros como seres pensantes tenemos la posibilidad de decir, ya, tiene que ver con esta compañera de trabajo que, no sé, no la estamos pasando bien. Ok, y es cuando, por ejemplo, debemos de pedir ayuda para que te ubiquen. Ya nos vamos a ir y siempre nos quedamos cortos. Para que nos ubiquen, ok, dice que sí nos queda tiempo. Mira, que nos ubiquen y nos digan, ¿sabes qué? No está en ti. Claro, tiene que ver con justamente lo que hablábamos. No es que lo que tú hagas funcione o no, tiene que ver con las situaciones también. Porque hay tanto personas como situaciones que no permiten que lo que yo sé hacer funcione. Y aquí es donde ya vamos como teniendo en cuenta todo un cambio de perspectiva acerca de, ya, no era yo sí soy bueno en esto. Exacto, Ya, exactamente. Es algo que sí tenemos que aprender, muchas veces cuesta, porque tenemos que pasar por todo un momento reflexivo, todo una carga emocional donde me sentí triste primero, luego enojado, luego esto, pero es parte de ir entendiendo por qué esto me está afectando tanto. Todo el proceso. Llegó el momento de despedirnos, Brian. Muchísimas gracias, como siempre, un placer de verdad. Gracias a Fernanda Castro, nuestra productora, a Ron Dávila, nuestro operador, en redes Katia, y a usted en casita, muchísimas gracias también. Hasta la próxima. Los esperamos